Vamos a dar inicio a la sesión de hoy y vamos a comenzar aperturando un espacio por si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que se les aclarara. Es decir, para poder dar algún tipo de retroalimentación en lo que a su aprendizaje respecta. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aún? Bueno, estoy tratando de encontrar una, una demanda en proceso. O sea, voy a utilizar esta, pero solo déjenme modificar algunos nombres. Vamos a ver. Para ver si este nos puede servir. Mm, 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 mm. Vaya, estamos tratando de aprender entre todos cuáles son los requisitos formales de una demanda dentro de un proceso declarativo común. Ah, ayer, ayer fue que nos reunimos, ¿verdad? Ayer yo les estaba, quiero ver, permítanme un segundito, les estaba mostrando ah, lo que se ha presentado en la plataforma virtual. Ok. Les decía que ayer estaba compartiendo con ustedes específicamente la presentación de los contenidos de la semana y veíamos allí algunas, ¿cómo les diré?, gráficas que les pueden ayudar a ustedes a comprender bien cómo es que digamos, se tramita un proceso declarativo cuando es común, que es el que nos interesa ahorita, y habíamos hecho, y esto es como una especie de repaso, habíamos hecho algunos comentarios en cuanto a esta lámina o diapositiva que tengo aquí en pantalla. Entonces recuerden que el proceso declarativo común comienza con una demanda, la cual es presentada en el caso de ciudades como San Miguel, San Salvador y Santa Ana en una secretaría receptora de demandas. Una vez que la demanda se presenta, recibe por parte del tribunal un examen de forma y de fondo para poder determinar si esa demanda cumple o no con los requisitos que permitan su tramitación. Es decir, para determinar por parte del juez si la demanda está, digamos, completa en cuanto a todo lo que debe contener. Entonces nosotros vamos a continuar hoy con el análisis de esos requisitos en el caso del proceso declarativo común para asegurarnos de que las demandas que nosotros presentemos sean admitidas, de ser posible sin necesidad de ninguna prevención. Porque cuando el juez determina que hay algo que podría estar faltando, entonces, por ley, tiene que formular algunas prevenciones y conceder un plazo para poderlas subsanar. Obviamente, las prevenciones son cuando los defectos que se han encontrado admiten subsanación. Pero si los defectos son gruesos, son graves, son serios, son relevantes y no se pueden subsanar, entonces no, el juez, en atención a ese principio de dirección
y de ordenación del proceso, está facultado para declarar la improponibilidad in limine de la demanda. Pero ojo, la improponibilidad también se puede declarar impersequendu, impersequendilitis, no solo in limine, sino también impersequendo, es decir, durante la tramitación. Es decir, en cualquier tiempo antes de la sentencia se podría declarar la improponibilidad. Ayer les expliqué que si ese fuera el caso, podemos, por medio de un recurso, tratar de revertir esa decisión del tribunal acuo, y es por medio de una apelación. Si a nosotros nos declaran improponible una demanda, podemos perfectamente apelar y que el Tribunal Superior, que es la Cámara de Segunda Instancia, valide sobre lo actuado por el juez. Pero si no apelamos o si la Cámara confirma, entonces esa demanda se va directamente a archivo. Como quien dice, no prosperó. Ahora, nosotros estamos preparándonos para que nuestras demandas sean admitidas desde el principio. Pero para ello necesitamos conocer los requisitos de la demanda y son los que vamos a terminar de analizar en esta oportunidad. Vamos a ver. Aquí está. Veíamos también ayer que hay requisitos, llamémosle generales, y que como tales resultan aplicables a todas las demandas en los distintos procesos. Eso también es útil poderlo revisar y les invito para que también ustedes puedan trabajar con este esquema y si es posible, así como lo hicimos ayer, que lo puedan reproducir, si fuera posible. Y ya hablando del proceso declarativo común, pues aquí tenemos básicamente en este esquema los requisitos, pero los vamos a analizar directamente del código. Vaya, yo les decía ayer que una buena idea para poder asegurarnos de que hemos cumplido con todos los requisitos, una buena idea podría ser enumerarlos. Es decir, que nuestra demanda en su estructura lleve estos mismos ordinales que aparecen aquí. Claro, es una idea, es una sugerencia que yo les doy porque de esa manera podemos, como quien dice, como un checklist, tener en cuenta cuáles son los requisitos y no olvidarlos. Porque miren, no hay nada más triste, digo yo, pues triste desde la óptica del quehacer profesional, que a uno le digan, se le hace las siguientes prevenciones, se le previene que cumpla con lo preceptuado en el ordinal tercero del artículo 276 en el sentido de mencionar la dirección donde puede ser emplazado el demandado. Parece mentira, pero a veces a uno se le va la onda y olvida datos que son de lo más esenciales, ¿no? O sea, aquí lo dice la dirección. Yo mismo hace poco recibí una prevención en ese sentido. O sea, claro, yo podría encontrar una y mil justificaciones, pero no hay ninguna. Simplemente se me fue la onda y no mencioné la dirección donde emplazar, eso sí, a una de las personas, en este caso una persona jurídica, que yo estaba incluyendo en la demanda. Entonces, repito, si nosotros al hacer una demanda nos remitimos a los requisitos que según el artículo 276 debe contener, entonces, y si tomamos esa idea de estructurar la demanda utilizando estos mismos ordinales, del primero al noveno, entonces creo
que podemos tener un poco más de éxito al momento de que se nos admita la demanda. Entonces, para no, digamos, para no hacer esto muy largo, yo quiero, pero déjenme terminar de preparar porque quiero ver si logro por lo menos algunos nombres. María del Carmen, viuda de Pérez. Bueno, de todas maneras solamente se los voy a mostrar brevemente. Vaya, mire, solo para que vean nada más la estructura que podrían ustedes observar ah, en esta demanda. Vamos a ver si puedo hacer esto un poco más pequeño para que tengan ocasión de verla toda. Vaya, eh, esta parte superior que ustedes ven aquí, no es estrictamente necesario que se ponga. Esto es lo que normalmente se conoce como nema. Nema. Es una forma de decir en el encabezamiento, en la parte superior, normalmente a la derecha, de qué se trata el documento o el escrito que hemos preparado. Es nema. Pero, repito, esto no es necesario, no lo exige la ley y por ende es completamente optativo. Sin embargo, si usted quiere, lo puede poner, así como se ha puesto en esta parte. Demanda en proceso civil común declarativo, proceso civil común declarativo, pudo haberse dicho también proceso declarativo común, proceso declarativo común, bueno, y se le pone, como quien dice, un título. Se le pone un título. Pero repito, esto es, insisto, totalmente optativo. No es necesario que se coloque. Pero si usted quiere, lo puede hacer. Repito, es lo que se conoce como nema. Luego, se le ha colocado aquí el numeral, el ordinal primero, y es la designación del juez al cual va dirigida la demanda. Si se fijan bien, en este caso es en Jucuapa, departamento de Usulután, y es un juez único que hay en ese lugar, entonces no es necesario lo que les explicaba ayer de ponerle como quien dice algún número, porque eso solo es cuando hay varios juzgados. Pero en ese caso va dirigido y se presenta directamente en ese tribunal. Y en esta parte se aprovecha para la identificación de la persona que está presentando el escrito, es decir, la persona que lo ha preparado. Decir su nombre y apellido, su edad, su profesión u oficio, su domicilio, el documento de identidad, la tarjeta de abogado, el NID, y se menciona, aunque esto no deja de ser un poco innecesario, ya que se supone o se presume, pero bueno, es común agregar esta parte de que no se tiene ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades ni incapacidades para ejercer la procuración. Y se agrega, aunque repito, esto no,
no es totalmente necesario hacerlo, pero se agrega normalmente, lo cual manifiesto bajo juramento. Entonces, esto vendría a ser como, déjenme chequear aquí qué está pasando. Ah, déjenme ver, creo que tenemos un micrófono, ya lo estamos apagando. Vaya. Entonces les decía que esta es como una introducción, donde el responsable del escrito se identifica, manifiesta que no tiene incapacidades, inhabilidades ni incompatibilidades para procurar, bajo juramento, y luego a usted, con todo respeto, expongo. Y luego el ordinal segundo, que si lo cotejamos con el código, es el que menciona el nombre del demandante y el domicilio que se señale para oír notificaciones. Entonces se hace eso, el segundo, diciéndose que actúo en nombre y representación como apoderado con cláusula especial de la demandante. Esta es una forma de enfatizar de la demandante para dar a entender que en el ordinal segundo, tanto del artículo 276 como de la demanda que estamos preparando, van los datos de la demandante. Y si se fijan, son básicamente idénticos a los del abogado y en su momento a los del demandado o demandados. Básicamente nombre, apellidos, edad, profesión, domicilio, la residencia, el documento y el NIT. Y expresamente se señala un lugar para recibir notificaciones. Expresamente, miren, señalando como lugar para oír notificaciones la siguiente dirección. Y entonces se menciona expresamente un lugar donde la persona puede ser hallada para efectos de cualquier notificación. Y luego se sigue con el relato, ¿no? Y en tal calidad, o sea, como apoderado general judicial con cláusula especial, con expresas instrucciones de mi poder dante, vengo y demando en proceso civil común declarativo de petición de herencia y nulidad de contrato de compraventa y tradición, así como cancelación. Fíjense bien, pónganle por favor atención, porque si se fijan, aquí tenemos una acumulación de pretensiones. Es decir, la pretensión no es solo una, son varias. Y hay que incluirlas todas. Por favor, no perdamos de vista el principio de congruencia. En virtud de ese principio, los jueces no nos van a dar nada que no pidamos expresamente. Y el momento para pedir es en la demanda. Es decir, ahí es donde nosotros planteamos la pretensión, en la demanda. Entonces, no vayamos, por favor, a olvidar alguna pretensión, incluso cuando es el antecedente necesario, repito, el antecedente lógico y necesario para las demás pretensiones que vamos a incluir. Por ejemplo, la cancelación de inscripciones registrales tiene como fundamento la nulidad que se haga de un contrato que está inscrito. Entonces, si yo quiero que esa inscripción se cancele en el registro, primero tengo que pedir la nulidad. Ahora, para reclamar la nulidad de un contrato, igual yo tengo que demostrar que tengo mejor derecho que el que realizó ese contrato. Y en el caso de esta demanda, es a partir de una petición de herencia que se está, como quien dice, acreditando el mejor derecho que se tenía y así poder solicitar la nulidad del contrato.
Como le repito, es una cuestión de lógica. Es decir, una pretensión condiciona las demás. De tal manera que primero me tienen que conceder esto y si me lo conceden, entonces me van a conceder esto otro. Y si me conceden esto otro, entonces me van a conceder esto otro. Y de esa manera es como lo tenemos que plantear. Por ejemplo, si de repente yo pido de manera directa, repito, de manera directa, la cancelación de inscripciones registrales, lo más probable es que no me la concedan, porque la cancelación debe tener una causa, una razón, un motivo. No me lo van a conceder así porque sí. Entonces es necesario previamente demandar y obtener esa razón, ese motivo, esa causa, que en este caso concreto es la nulidad que estoy pidiendo. Entonces, repito, es importante esto. Miren, acabamos de leer una resolución en donde un tribunal declaró, digamos, la improponibilidad de una demanda, pues antes se le llamaba ineptitud, pero en el fondo es un rechazo de la demanda. Un juez de primera instancia declaró el rechazo de una demanda porque se estaba pidiendo la nulidad de una compraventa de inmueble urbano sobre la base de que esa compraventa se había otorgado con un poder. Pero el poder era, digamos, fraudulento. El poder, cosa bien rara, se había otorgado ante los oficios de una persona que no era ni siquiera abogado, mucho menos notario. Y sin embargo, andaba en un poder en el cual se leía ante mí y el nombre de la persona, comparece la señora fulana de tal y me dice que confiere poder especial para que en su nombre se pueda vender y hacer tradición de la siguiente propiedad. Y se describía, pero no era notario. Obviamente, repito, el poder era falso. Pero ¿qué sucedió? Que en la demanda no se pidió la nulidad del poder, sino que se pidió directamente la nulidad de la compraventa, otorgada con el auxilio de ese poder. Entonces, a mi juicio, de manera muy acertada, pues el tribunal dijo, no puedo yo proceder a la nulidad de la compraventa si no me piden antes y no se declara la nulidad del poder. No sé si me explico. Eso tiene mucha lógica. Entonces son cosas que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta a la hora de preparar una demanda. Miren, créanme, créanme, hay demandas tan mal hechas, que de entrada resultan inadmisibles. Precisamente por eso, porque no cumplen con los parámetros o los presupuestos que por lógica natural deberían cumplirse con antelación. Bien, luego se dice, por supuesto, demando en tal calidad o en tal clase de proceso a, y entonces viene el ordinal tercero. Fíjese que les estoy mostrando, digamos, una demanda que les puede a ustedes servir como guía para la preparación de sus propias demandas, tomando obviamente como parámetro principal el artículo 276. Obvio, estamos hablando de la demanda en el proceso declarativo común, ¿verdad? 276. Es más, leí una vez una sentencia de Cámara donde decía de que estos requisitos tienen que cumplirse aún en procesos especiales o en proceso abreviado. No compartí mucho esa tesis, pero bueno, para que vean lo importante que resulta conocer este artículo. Repito, una Cámara dijo de que eran aplicables a todo tipo de procesos, no solamente para el declarativo común.
Repito, no comparto mucho esa tesis, pero para que vean lo relevante que resulta eso. Entonces, en el ordinal tercero aparece el nombre del demandado. Claro, si son varios, pues tendrían que ir los nombres de todos ellos y los demás datos que se piden aquí, su domicilio y dirección. Y se cumple mencionando un nombre, una edad, profesión u oficio, domicilio, el documento, el NID y también la dirección donde puede ser esa persona emplazada personalmente. Es decir, donde se le puede notificar la existencia de la demanda, concediéndole un plazo para contestarla. Por eso dice aquí emplazada, es decir, se le da un plazo para que la conteste. Es más, se contaba con un dato que, aunque tampoco, digamos, es algo que deba necesariamente escribirse, pero si usted lo tiene, pues no está de más. Porque vamos a aprender en la próxima semana que el emplazamiento, cuando no se puede hacer personalmente, por la razón que sea, si sabemos de un apoderado ya constituido, el emplazamiento se podría realizar precisamente por medio de ese apoderado, que nosotros sabemos que ya tiene constituida la persona. Eso sí, no basta con decirlo, sino que habría que agregar una copia de ese poder. Obviamente, si es que lo tenemos, podemos mencionarlo. Si no, mejor no mencionar ese dato, esa información. Pero si la tenemos, no está de más. Repito, con ese objetivo, que si no se logra emplazar personalmente, pues entonces se puede hacer por medio del apoderado que la persona ha constituido. En este caso, eran varios demandados, y por eso se ha identificado con la letra A, la primera, la letra B, la segunda, y son dos personas, A y B. Luego, ordinal cuarto, fíjense bien, ordinal cuarto de la demanda que trata de coincidir, por lo menos en parte, con el requisito cuarto del artículo 276, que se refiere al procurador del demandante, o sea, el abogado que representa los intereses del demandante, su dirección, el número de fax o el medio técnico que le permita recibir comunicaciones. Entonces, este número cuarto ya comenzó a cumplirse desde el principio, cuando al dirigirse al juez o jueza, el abogado da su propia información. Ahí comenzó a cumplirse con el número 4 y concluye en esta parte donde dice que señala para recibir comunicaciones directas del tribunal un telefax, un número de fax. Ahora podemos mencionar en esta parte una dirección física. Eso sí, la dirección física tiene que estar en la circunscripción territorial del tribunal. Si usted señala una dirección física en un lugar que no es la sede del tribunal, por ejemplo, usted tiene su oficina aquí en San Miguel y va a presentar una demanda allá en Jucuapa, o en La Unión, o en cualquier otro lugar. Usted no puede señalar la dirección que tiene aquí en San Miguel porque no lo van a venir a buscar aquí, a San Miguel. Entonces, el tribunal en ese caso le puede prevenir y le puede decir que por favor señale una dirección en la circunscripción territorial de ese juzgado. Entonces, para evitar eso, mejor señale un medio técnico que podría ser un fax, o podría ser también un correo electrónico, o podría ser
¿por qué no?, el sistema de notificaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia, al cual usted se puede inscribir, si es que no lo han hecho ellos de manera automática, con su número de DUI. Usted se puede perfectamente, siendo abogado por supuesto, inscribir con su número de DUI. Luego, de acuerdo con el número quinto, el numeral quinto, ordinal quinto del artículo, continúa los hechos en que el demandante funda su petición. Ya entramos, pues, a la descripción o narración fáctica. Los hechos en que el demandante funda su petición, y oigan, por favor, enumerándolos. Yo no entiendo cómo, siendo tan clara la redacción de este ordinal, no se cumple. Es que miren, enumerar es poner números. Es decir, primero o número 1, segundo o número 2, tercero o número 3. Es decir, enumerar los hechos es narrarlos en forma, como quien dice, numerada. Los hechos tienen que ser enumerados y describiéndolos con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Al describir los hechos, no solamente debemos pensar en el tribunal, en el juez que va a leer la demanda, sino también debemos pensar en el demandado, ya que el demandado también va a recibir una copia de esa demanda y en base a ella es que él va o ella va a preparar su contestación y defensa. Entonces, usted tiene que cumplir con este requisito del ordinal quinto de enumerar los hechos en que fundamenta su petición. En este caso concreto, se le ha puesto este como título, ¿no? Título al ordinal quinto de la demanda, y se ha dicho literalmente hechos en que la demandante funda su petición. Y aquí viene precisamente la enumeración. Fíjense bien, hecho número 1. Es decir, se está numerando el primer hecho. Hecho número 2. Y así sucesivamente. Hecho número 3. Hecho número 4. En esta parte, no tengan, digamos, temor o no tengan ninguna, como quien dice, duda de que pueden utilizar párrafos separados, así como lo estoy mostrando aquí en pantalla. Párrafos separados para que la estructura de la demanda sea ordenada, clara, precisa, concisa, y usted pueda de esta manera cumplir con el requisito formal de que los hechos van debidamente descritos y numerados. Numerados. Hecho número 5. Esto Una incluso... pregunta, Lich. Sí, sí, dígame, le escucho. Estos hechos, ¿verdad? Tienen que ir en congruencia con las peticiones, ¿verdad? De la misma orden como se presentan las peticiones, tienen que ser los hechos, ¿verdad? Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene que haber un orden cronológico en el momento en que nosotros los vamos a incorporar. Y incluso podríamos utilizar ese criterio de comenzar con los hechos que son más antiguos y poder irlos enumerando en ese orden cronológico, ¿verdad? Porque eso facilita mucho la comprensión de nuestra demanda. Ahora,
que vayan exactamente en el mismo orden en que usted ha hecho, digamos, un planteamiento, porque déjenme decirles que en esta parte que está acá, que ya les había mostrado, es una especie de planteamiento inicial de las pretensiones que estamos conteniendo o incorporando, mejor dicho, en la demanda. Es un planteamiento, repito, inicial el que estamos haciendo. Pero la parte donde van las pretensiones, esa está un poquito más adelante, porque así lo dice incluso el mismo artículo cuando dice en el número 8 del artículo 276 las peticiones que se formulen. Entonces, las peticiones que se formulen de alguna manera van a ir más adelante, en el ordinal octavo, ya de manera más puntual y más concreta. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que los hechos tienen que estar directamente vinculados con las pretensiones. Sin importar, repito, en el fondo, si no hay una congruencia entre los hechos que hemos puesto en la parte primera de nuestra demanda con las pretensiones, perdón, que hemos puesto allá con los hechos que estamos poniendo aquí. Lo importante es que haya un orden, un desarrollo lógico y que resulte claro y fácil de entender. Por ejemplo, mi poderdante ha sido declarada heredera definitiva de los bienes que al morir dejó X persona. Ese es un hecho. Es un hecho. La segunda de las demandadas también fue declarada heredera definitiva de la misma causante. Ese es otro hecho. Dentro de los bienes que dejó la causante está el siguiente inmueble y se describe. Ese es otro hecho. El día tal, en tal lugar, ante tal notario, la demandada vendió la totalidad del inmueble a la también demandada fulana de tal. Ese es otro hecho. Entonces, como le repito, tiene que llevar un orden lógico. La venta y tradición antes dicha perjudica los derechos de mi poderdante, pues por causa de la venta que hizo y que se verificó en el registro, no se ha podido inscribir el traspaso a favor de mi representada a pesar de tener el documento original. O sea, aquí lo que pasó fue que dos personas fueron declaradas herederas, una de ellas vendió el inmueble antes de que la otra inscribiera su propia declaratoria y como se hizo la venta, ya no se puede inscribir la declaratoria a favor de la demandante. Por eso está pidiendo que se reconozca que ella también es heredera y tiene la declaratoria correspondiente en sus manos y que se anule la venta y se cancele la inscripción registral para poder inscribir su propia declaratoria, ya que ella también es heredera. Más o menos por ahí es que andan los hechos. Luego, en el ordinal sexto, dice los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión. Esta parte de las normas jurídicas es criticada porque hay, digamos, una máxima, un aforismo, un principio procesal que dice más o menos que los jueces conocen el derecho. Hay una frase en latín que hace referencia a ese principio, se me ha escapado de momento, no, jura novit curia, esa creo que es la frase, jura novit curia. En español significa algo así como los jueces conocen el derecho. O sea, no es necesario que yo como litigante le diga al juez
cuál es el derecho aplicable al caso que le estoy presentando, ya que él conoce el derecho y él sabe cuál es la norma en cualquier parte del ordenamiento jurídico que resulta aplicable. Es más, la máxima completa más o menos dice: dadme los hechos y yo os mostraré el derecho. El juez diciéndole a las partes: tráiganme los hechos. El derecho yo lo conozco, yo lo mostraré, yo lo aplicaré. Sin embargo, en franca contradicción con ese principio del jura novit curia, el legislador requiere que mencionemos las normas jurídicas que sustentan la pretensión, así como los argumentos de derecho. Los argumentos de derecho, eso sí es otro rollo, no tiene nada que ver con las normas jurídicas, y esto sí resulta obviamente muy atinado, que usted le indique al juzgador de qué manera considera que esas normas jurídicas le dan la razón, y que por ende usted argumenta que tanto los hechos como el derecho le permiten formular válidamente esa pretensión. Entonces, en la demanda que les estoy mostrando, igual, ¿no? Se abre este párrafo, ¿verdad? Con este subtítulo, si le podemos llamar así, llamado Argumentos de Derecho y Normas Jurídicas que sustentan la pretensión. Si se fijan, se parece, obviamente, es prácticamente una repetición de lo que dice el ordinal sexto del artículo 276. O sea, lo que yo quiero que ustedes perciban es que si tenemos una disposición legal que nos está diciendo de manera, tal vez no a la que claro, qué bruto, qué claridad más cristalina, no, pero si tenemos una disposición legal, que en este caso es el artículo 276, que nos está indicando qué es lo que la demanda debe contener de manera muy puntual a través de estos ordinales, no nos compliquemos la vida y traslademos estos mismos contenidos a la demanda, ¿por qué no? Por eso les digo, mire, sexto, argumentos de derecho y normas jurídicas que sustentan la pretensión. Si lo comparan, argumentos de derecho y normas jurídicas que sustentan su pretensión. Decir, es lo mismo. Entonces aquí viene ya el desarrollo de esos argumentos y por supuesto las normas jurídicas en que dichos argumentos se basan. Y así comienza a mencionarse pues estos argumentos. No los vamos a leer porque no es ese el objeto de esta sesión, sino únicamente mostrarles la estructura de una demanda en proceso declarativo común para que ustedes tengan las herramientas teóricas para poder preparar su propia demanda. Porque una de las actividades evaluadas de este cómputo, de este bloque de aprendizaje, es precisamente redactar una demanda en proceso declarativo común por parte de cada uno de ustedes. Es decir, van a redactar una demanda y por eso les estoy demostrando cómo es que se hace. ¿Cómo es que se hace? Como ven, en este caso los argumentos resultaron muy prolijos, es decir, abundantes, llevan, por qué no decirlo, bastante argumentación, que sea, digamos, persuasiva, que sea agradable a la vista, que llene al lector, ese es otro rollo. Es decir, pero por lo menos el esfuerzo se hizo de ir argumentando jurídicamente la pretensión.
Incluso, pues hay algo en relación con la petición de herencia, ¿verdad? Y si se fijan, ok. Luego pasamos al otro ordinal, después de haber agotado los argumentos de derecho, y nos vamos a los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales. Miren, el presupuesto procesal por excelencia es la legitimación. Es decir, de qué manera está legitimada la persona para poder comparecer en este proceso. Un presupuesto procesal que tiene que ver con eso mismo es, en realidad, tú eres apoderado de la parte, en realidad tú representas a esa persona. Entonces hay que agregar el poder con el cual nosotros legitimamos la personería con la cual estamos actuando. De repente estamos demandando a una sociedad, es decir, a una persona jurídica, que conste, podríamos demandar a un municipio, podríamos demandar al Estado, o podríamos demandar a una corporación de utilidad pública sin fines de lucro, a una ONG, o a una sociedad mercantil, por supuesto. Es decir, en ese caso tenemos que agregar a la demanda aquellos documentos que acreditan, en este caso, la personería del representante legal de esa entidad que estamos demandando, lo cual a veces incluye hasta el documento constitutivo. Ejemplo, voy a demandar a una sociedad. Entonces, tengo que ir al registro de comercio. En el registro de comercio, tengo que pedir una certificación literal de la escritura de constitución de esa sociedad. Tengo que darme cuenta si esa escritura ha sufrido algún tipo de modificación, porque tenemos sociedades cuyas escrituras han sido modificadas, es decir, reformadas. Tengo que agregar también una certificación de cualquier instrumento que modifique o reforme, a menos que este último sustituya completamente el anterior, cosa que se dice en el segundo instrumento. Luego tengo que solicitar la credencial de elección del representante legal, que podría ser el presidente de la junta directiva o alguno de sus miembros, o en el caso de un administrador único, pues la credencial como tal del administrador único. Es decir, lo que les quiero decir es que en esta parte del ordinal séptimo necesitamos agregar esos documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales, pero también los documentos que fundamenten la pretensión y los informes periciales. Miren, cuando se habla de los documentos que fundamentan la pretensión, por ejemplo, yo, está diciendo esta demandante, soy heredera declarada de la señora fulana de tal. Obvio, hay que presentar el documento que comprueba que efectivamente es la heredera declarada. Es decir, su declaratoria de heredera, el documento que le dio un juez o un notario en donde la declara heredera. Tiene que adjuntarlo. La demandada también es heredera. Ok, preséntame la declaratoria de heredera de esta otra persona. Entre los bienes que dejó la causante se encontraba un inmueble que se describe de esta manera. Ok, preséntame
como un documento que fundamenta la pretensión, la escritura original si la tienes, o por lo menos una certificación registral íntegra, a lo que se conoce como certificación literal, dada por el registrador de ese inmueble. Algunos jueces van más allá y dentro de estos documentos que acreditan o que fundamentan la pretensión, quieren una certificación extractada de los inmuebles. Y hay jueces que van todavía más lejos y quieren un valúo pericial del inmueble. Menos mal que cambió un poquito la actitud, pero en un municipio aquí cerca, no San Miguel, pero sí aquí cerca, no hombre, cada vez prevéngasele, prevéngasele. No hombre, si se hizo rico a muchos ingenieros de esos valuadores, porque cada vez exigía un valúo. Ya con tal de que hubiera un inmueble en juego, valúo, para efectos de determinar la competencia. Para efectos de determinar la competencia, un valúo. Cosa para mí innecesaria, pedir un valúo. Y lo peor es que pretendía utilizar esto como fundamento. Y los informes periciales. Vean, un informe pericial, como quien dice, no necesariamente tendría que presentarse ya solo porque hay un inmueble en juego. Es decir, hablo de un valúo pericial, no necesariamente. Es más, el peritaje como medio probatorio no solamente es, llamémosle así, particular o privado. También existe el perito judicial, es decir, un perito que es nombrado por el juez, obviamente a petición de parte interesada. Entonces, ¿cómo voy a presentar yo un informe pericial si no lo tengo todavía? Es decir, si se lo voy a pedir al juez que nombre un perito y que el perito presente un informe en la secuela del proceso, no in limine, no junto con la demanda, sino que durante el proceso. Entonces, esto de los informes periciales, a mi juicio, cuando este tribunal lo requería, en todo caso, ya solo porque había un inmueble en juego y decía, tráigame un valúo, yo lo veía, repito, como una exigencia no autorizada por la ley. Es decir, me parece que estaba extralimitándose en ese requerimiento. Pero ni modo, como uno, pues ni modo, a veces no, le sale más fácil hacer eso que caer ante una inadmisibilidad de la demanda. Entonces uno tenía que cumplir, pero yo insisto, no era a mi juicio totalmente necesario en esos casos. Sin embargo, si usted, por ejemplo, está reclamando indemnización de daños y perjuicios porque se le causó, obviamente, algún detrimento a alguna propiedad, o qué sé yo, a algunas operaciones contables de la empresa o de la persona que usted representa, y cuenta, fíjese bien, para fundamentar su petición con un informe pericial, entonces tendría que agregarlo. Es decir, si lo necesita, si lo tiene, pues obviamente hay que agregarlo. Pero eso, repito, no significa que usted no lo pueda solicitar por medio del juez, un peritaje, una prueba pericial. Veamos, en cuanto al número 7, como ven, el formato es el mismo. Documentos que se adjuntan y documentos que se ofrecen por no disponerse de ellos. Déjenme decirles que según el código, cuando una parte no tiene en el momento de presentar la demanda un documento, pues no importa. Basta con mencionar el documento de que se trate, el lugar en el que se encuentra
y hacer una propuesta probatoria en relación con ese documento para presentarlo en su oportunidad, que sería durante la audiencia preparatoria. Por eso es que aquí se dice documentos que se ofrecen por no disponerse de ellos. Y luego se van mencionando uno a uno los documentos que se están adjuntando. El poder, la declaratoria de heredera, la otra declaratoria de heredera, el título de dominio que equivale a la escritura de propiedad, la certificación literal de la compraventa cuya nulidad se está pidiendo, la constancia de inscripción, es decir, aquí se mencionan los documentos que se adjuntan. Y finalmente, bueno, no finalmente, porque este es el penúltimo paso, el ordinal octavo nos habla de las peticiones que se formulen, indicándose el valor de lo demandado. Repito, las peticiones que se formulen, indicándose el valor de lo demandado. Entonces, esto en este caso se cumplió, pues otra vez, peticiones y valor de lo demandado. Por las razones expuestas le pido, y luego se hace una enumeración o un listado, si se quiere, de las distintas peticiones. Me admita la presente demanda y como prueba los documentos aportados, tenga por parte a mi representada en calidad de demandante y a mí se me autorice mi intervención como apoderado, anote preventivamente la presente demanda, emplace a la señora fulana de tal, emplace a la otra señora, en su oportunidad señale día y hora para celebrar las audiencias preparatorias y probatorias correspondientes, esta última en caso de ser necesario. Fíjense que hay una hipótesis planteada por el código en cuya virtud no necesariamente hay que hacer audiencia probatoria. Si después de la audiencia preparatoria resulta que ya se tiene toda la prueba necesaria para resolver, prueba que podría incluir pericial, reconocimiento judicial y prueba instrumental, es decir, por documentos, si ya se tienen, entonces el proceso puede quedar listo ya para el dictado de la sentencia, sin necesidad de audiencia probatoria. Por eso se dice en esta parte, esta última, en caso de ser necesario. Porque, como les repito, podría hacer que el asunto quede como una cuestión de mero derecho, aplicar la ley al caso concreto, porque las pruebas ya están producidas o ya existían de antemano, y en ese caso no se hace audiencia probatoria. Y por eso es que se dice aquí esta última en caso de ser necesario. Y habida cuenta de las pruebas que se admiten y se aporten, en sentencia definitiva, declare al lugar, declare nulo y sin ningún valor, y verificado ordene la cancelación. Aquí necesitamos tener mucho cuidado, siempre considerando el famoso principio de la congruencia, porque, repito, como ya se los dije, aquello que no pidamos jamás se nos va a conceder. Si por olvido no incluimos algo en esta parte petitoria, pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y va a ser nuestra culpa que no se nos conceda algo por la simple y sencilla razón de que no lo solicitamos. Entonces hay que hacer, como quien dice, una revisión muy exhaustiva de la demanda antes de presentarla, incluso antes de imprimirla, para que no se nos quede nada. Luego,
en cuanto al valor de lo demandado, que también es un requisito, pues lo que se dijo en esta demanda fue que lo demandado es de valor indeterminado. Pues se trata de la acción de petición de herencia y de nulidad de contratos. Es decir, eso no se puede cuantificar. No se puede decir una cantidad de dinero porque es de valor indeterminado. Pero, como quien dice, para curarse en salud, el inmueble sobre el cual recae la compraventa que se pretende anular y que forma parte del caudal relicto tiene un precio de tanto. Es decir, nada cuesta agregarle ese detalle para evitar que el juez vaya a salir con que, bueno, si bien es cierto, la demanda es de valor indeterminado o no cuantificable económicamente, pero aún así quisiera saber cuál es el precio que se le asigna al inmueble. Entonces, otra vez, para curarse en salud, pues, ¿por qué no agregarlo de una vez? Y finalmente, el ordinal noveno dice el ofrecimiento y determinación de la prueba. Fíjense que en esta parte, yo en lo personal tengo algunas reservas por lo amplio que resulta el requisito, ya que dice el ofrecimiento y determinación de la prueba, como queriendo dar a entender que la prueba se tiene que ofrecer desde la demanda misma. Y fíjense ustedes que eso no es cierto. O sea, no es correcto afirmar que la prueba se tiene que ofrecer juntamente o en la demanda. La prueba por documentos es así, porque un par de artículos después, y para ser más exactos, el artículo 288 y el 289, con respecto a la aportación de documentos, dice que junto con la demanda y la contestación de la demanda, o sea, es un requisito tanto para el demandante, que es el que presenta la demanda, como para el demandado, que es el que presenta la contestación. Junto con la demanda y junto con la contestación, se deberán, otra vez, se deberán, es imperativo, se deberán aportar los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el poder y los documentos que comprueben el valor de la cosa litigiosa y, en todo caso, los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho. Es decir, esos documentos probatorios en que las partes fundamentan su derecho, esos sí, tienen que aportarse con los escritos iniciales. Y los escritos iniciales son precisamente la demanda y la contestación, y en su caso la reconvención si es que se hace una contrademanda o reconvención. Entonces, los documentos que acreditan presupuestos procesales, el poder del representante procesal, los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa y los documentos probatorios en que las partes fundamenten su derecho, esos tienen que presentarse junto con la demanda o junto con la contestación. Sin embargo, fíjense bien lo que dice aquí, miren, si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentran
y solicitándose las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Repito, es probable que usted no disponga en ese momento de esos documentos. En ese caso, lo que tiene que hacer es describir su contenido, indicar el lugar en que se encuentran y solicitar las medidas que usted considera pertinentes para que esos documentos de los cuales usted no dispone se incorporen al proceso. Incluso podría hacer documentos que obran o que los tiene la parte contraria. Es decir, la parte contraria es la que tiene esos documentos. Usted no tiene acceso a ellos. Si es su contraparte, ¿cómo los va a tener usted? Entonces, en ese caso, ¿cómo lo va a presentar? No puede. Pero eso no quiere decir que no haya que presentarlos. Es decir, lo que tiene que hacer usted es, otra vez, describir su contenido, indicar con precisión el lugar en que se encuentran y solicitar las medidas tendientes a su incorporación. También se deben aportar los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, pero repito, cuando la naturaleza de la pretensión lo requiera y cuando usted los tenga, porque ha optado por un dictamen pericial privado, un perito de parte. Pero, insisto, usted perfectamente puede solicitar el nombramiento de un perito judicial y en ese caso el peritaje no lo tiene todavía. Entonces, otra vez, no es el momento para ello. Ahora bien, el 289 es un artículo de lo más relevante y que usted tiene que familiarizarse con él. Esta palabrita preclusión es un término procesal. Preclusión significa la pérdida o la finalización de la oportunidad procesal para poder realizar algún acto. Es decir, la preclusión implica que el término o el plazo que se le había concedido para alguna actuación ya terminó y no se puede retroceder, no se puede volver atrás. Ejemplo, a usted le dan 30 días después de haber iniciado diligencias preliminares y no lo hace, la oportunidad precluye. Pasados el mes, ya no puede. Es decir, si lo hace, pues no se le va a dar, digamos, la eficacia que se le daría de haberlo hecho en el plazo señalado. Otro ejemplo, a usted le dan 20 días para contestar una demanda y pasan los 20 días que se le dieron, la oportunidad procesal igualmente precluye. Ya no podría hacerlo después, porque hay preclusión. Pues igual con la aportación documental. Cuando no se aporten los documentos inicialmente o no se designe el lugar donde se encuentren, precluirá la posibilidad de aportarlos. Es decir, ya no los va a poder aportar después. Salvo, como no hay regla sin excepción, salvo que la ley autorice excepcionalmente a hacerlo en momento no inicial por ser posteriores a los actos de alegación o anteriores pero desconocidos por fuerza mayor o por otra justa causa. No obstante, y esto es algo que hay que tomar en cuenta también, no obstante, el demandante podrá presentar en la audiencia preparatoria los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia solo se ponga de manifiesto
a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda. En otras palabras, si usted es el demandante y en su contestación el demandado alega ciertos hechos o ofrece determinados medios probatorios y usted tiene en su poder documentos que contradicen, que desvirtúan, que impugnan o atacan esas alegaciones que ha hecho el demandado en la contestación, pues en ese caso no le van a dar a usted una oportunidad procesal, algo así como en vista de lo manifestado por el demandado, se le dan 10 días o 5 días al demandante para que ofrezca prueba en relación con eso. No, en ese caso la ley dice de que usted puede hacerlo en la audiencia preparatoria. Es decir, se le concede esa oportunidad siempre y cuando la relevancia o interés de esos hechos solo se ponga de manifiesto por las alegaciones hechas por el demandado en la contestación. Bueno, eso porque el 276, repito, requiere o exige el ofrecimiento y determinación de la prueba, y yo considero que ese es un error. Es un error en el sentido de que está bien ofrecer y determinar la prueba documental, aquella que si no lo hace precluye la oportunidad para hacerlo en momento posterior. Pero otros elementos probatorios perfectamente se pueden ofrecer en la audiencia preparatoria y especialmente la prueba testimonial. Le pongo un ejemplo. Resulta que en la audiencia preparatoria los hechos susceptibles de ser probados con testigos son todos ellos estipulados. Cuando yo digo estipulados, lo que quiere decir es que las dos partes están de acuerdo en que esos hechos son reales, son verdaderos, son ciertos. No hay, pues, controversia en cuanto a la verdad de esos hechos. De tal suerte que resulta totalmente innecesario ofrecer pruebas sobre ellos. ¿Por qué? Porque o bien fueron admitidos por la parte contraria o fueron estipulados. Entonces, el punto aquí, y lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, es que es en la audiencia preparatoria donde se determina cuáles son los hechos controvertidos. Y resulta que la prueba debe recaer sobre hechos controvertidos solamente. Y cuando usted presenta la demanda, en realidad todavía no se sabe cuáles de los hechos que usted ha enumerado en la demanda van a ser admitidos y cuáles van a ser rechazados o controvertidos. En ese momento en que usted está presentando la demanda, no se sabe todavía. Se va a saber hasta en la audiencia preparatoria. Y por eso es de que el ofrecimiento y determinación de la prueba, con excepción, por supuesto, de la prueba documental, perfectamente se puede hacer en la audiencia preparatoria. Sin embargo, como hay que cumplir con el requisito formal para que en el examen de juicio, de forma y de fondo no le vayan a hacer prevenciones, pues es mejor ofrecer la prueba de una vez, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Y
En esta demanda en particular se optó por mencionar los hechos y el medio probatorio en relación con ese hecho. El hecho número 1 se va a probar con tal cosa. El hecho número 2 se va a probar con tal cosa. El hecho número 3 se va a probar con tal cosa. El hecho número 4 y 5 con tal cosa. Es más, expresamente se dijo en la parte final: en lo que a mí respecta, el presente caso se adecua a lo establecido en el artículo 310, en virtud de que la prueba que se debe practicar es sólo documental, por lo que pido la plena aplicación de dicha norma si es que la parte contraria no ofrece otro tipo de medios probatorios que justifiquen hacer la audiencia probatoria. Entonces ya les había anticipado yo que hay un artículo, y es el 310, que dice que si no hay prueba para la audiencia probatoria, no es necesario hacerla. Y después de la audiencia preparatoria, se puede perfectamente dictar la sentencia en el plazo que la ley le da a los jueces para hacerlo. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan en relación con esta demanda que más o menos les quise mostrar aquí en pantalla? ¿Alguna aclaración adicional que les gustaría que se les formulara? Porque si no tienen preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión. Así que voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3.